Estamos aquí presentes. Gracias primeramente a Dios por la vida, la fuerza, la salud que Él nos presta. Gracias a hermano Manuel por la oportunidad que me da de poder continuar con Mateo 24, ya finalizándolo. Y gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que hacen posible eh, el tiempo para poder estar en esta plataforma. Todos seamos bienvenidos. Ya vamos a Mateo capítulo 24 versículo 40 y al 41. En los versículos anteriores, Jesús da la señal de Noé. Como Noé predicó, la gente no le escuchó y entendieron hasta que el diluvio vino, pero ya era demasiado tarde. Esa misma señal, pues Jesús le está dando a los discípulos para que ellos estén preparados, estén alertas y puedan entender las señales que se están dando en cuanto a la destrucción de Jerusalén. En Mateo 24, 40, nuestro Señor Jesucristo sigue. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. 41. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Estos son versículos que muchos malentienden y comienzan a hacer ideas y doctrinas que realmente no están dentro del contexto de Mateo 24. Y aquí donde muchos se equivocan y piensan que aquí se está refiriendo a la segunda venida de Cristo aquí en la tierra. Y creen que de que alguien es tomado y el otro es dejado se refiere a que cuando Cristo venga va a tomar a uno y dejará al otro. Bueno, muchos que creen y enseñan el rapto, creen que aquí también está esta enseñanza del rapto, de que en el rapto, perdón, va a ser uno tomado y el otro dejado. Pero nada tiene que ver eso. El tomar aquí y el dejar, dentro del contexto de Mateo 24, se está refiriendo a aquel o aquellos que estén alerta y hayan entendido las señales que Jesús les ha dicho, que Jesús les ha presentado. Desde luego, el que entendió las señales y está alerta a estas señales, pues él va a poder escapar. Y el que no entendió las señales y no está alerta, desde luego va a quedar. Recordemos que Jesús le dice, el que esté en el campo y ve, pues que no vaya a la ciudad. El que esté en la azotea, que no baje a tomar su capa. Entonces, desde luego, si están dos en el campo y el que entendió la señal no va a regresar a la ciudad, va a huir al monte, va a huir a Judea. El que no entendió la señal, ese va a regresar a la ciudad y desde luego ahí va a perecer. De eso es lo que se está refiriendo Jesús cuando dice que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. No se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. No se está refiriendo a rapto. Simplemente Jesús sigue enseñándoles que ellos entiendan y que ellos comprendan las señales para que ellos puedan salvar su vida y puedan escapar de la destrucción que iba a pasar en ese momento. Si ellos no entendían, pues el que no entendió, pues posiblemente estando en el campo iba a regresar a su casa, porque no entendió la señal. De eso es lo que Jesús está tratando en estos versículos. Desde luego, en todos los juicios de Dios ha habido y siempre habrá separación de los fieles y los infieles. El que esté preparado, el que esté alerta, el que entendió las señales, ese va a poder escapar. El que no entendió las señales y no estuvo alerta, ese no iba a poder escapar de la destrucción y del castigo que venía sobre la ciudad de Jerusalén. Cuando el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la destrucción de Jerusalén y seguramente, desde luego, cuando venga el juicio final. Siempre va a haber separación de fieles e infieles.
Pero en este contexto del versículo 40 y 41, específicamente se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén. No se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ni a rapto que muchos pregonan. Nada del contexto tiene que ver con ninguna de esas dos cosas. Este texto se halla, ¿verdad? Por ejemplo, en Lucas 17, podemos entender un poco más, porque Lucas 17, versículo 34 y 37 dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro dejado. Versículo 35. Estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar. Una será tomada y la otra dejada. 36. Dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Y el versículo 37 dice, respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Mateo pone estos versículos casi al final. Y por allí muchos pueden malinterpretar y pensar que se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, pero no es así. Si nosotros vamos a Lucas lo está poniendo dentro del contexto de la destrucción de Jerusalén, cuando Jesús les hace, los discípulos le hacen la pregunta y Jesús le contesta, ¿dónde está el cuerpo? ¿Cuál cuerpo? Pues sabemos que se refiere a los judíos, a la nación judía. Allí se juntarán los buitres. ¿Quiénes están representados los buitres? ¿Quiénes están representando los buitres? Como mirábamos, a los romanos. Entonces, Lucas nos aclara un poco más dentro del contexto a qué se está refiriendo. Se sigue refiriendo a la destrucción de Jerusalén. No se está refiriendo de ningún momento ni a la segunda venida de Cristo, ni al supuesto rapto que muchos pregonan. Dentro del contexto siempre está refiriéndose a la destrucción de Jerusalén. Aquel que entendió las señales, comprendió las señales y estuvo alerta, podía huir. Aquel que no entendió las señales y que no estuvo alerta y no estaba alerta, pues lamentablemente iba a sufrir las consecuencias de la destrucción de Jerusalén. La nación judía era el cuerpo muerto, al que las águilas, los romanos, fueron enviadas a devorarlo, a destruirlo. Dios utilizó a los romanos para destruir la nación judía, para destruir el templo de Jerusalén. Y a eso se refiere cuando Jesús dice el cuerpo. Donde esté el cuerpo, donde estén los judíos, ahí van a ir los buitres. ¿Quiénes? Los romanos. Porque, desde luego, Dios estaba utilizando a los romanos, el ejército romano, para destruir a los judíos. Y se refiere a la separación de los preparados y los no preparados, cuando Jerusalén fue destruida. Pero es ilustración también, desde luego, acta para la separación final del juicio final. Pero no se refiere al juicio final. Sí sabemos, bueno, en el capítulo 25, Jesús va a hacer y hace ver su segunda venida. En su segunda venida va a haber la separación. La separación de los cabritos de las ovejas. Pero en estos versículos se está refiriendo exclusivamente a la destrucción de Jerusalén. No se está refiriendo ni a la segunda venida de Cristo, ni al supuesto rapto que muchos pregonan, que muchos enseñan. Debían de estar vigilando, debían de estar despiertos. Y
debían ellos estar viendo las señales que Jesús les había dado, para que ellos pudieran escapar, para que ellos pudieran huir de esta destrucción. De lo contrario, si ellos no estaban alerta, si ellos no se preparaban, no estaban vigilando, no estaban despiertos, lamentablemente no iban a escapar de esta destrucción. Iban a ser destruidos con todos aquellos que no escaparan por no entender, por no poner atención a las señales que Jesús le está dando. En Mateo, capítulo 24, versículo 42 al 44, Jesús sigue: por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Recordemos que cuando se está refiriendo a la venida del Señor, no se está refiriendo a la venida personalmente de Cristo en su segunda venida. Se está refiriendo que el Señor viene en el sentido que viene con los romanos. Como mirábamos muchos simbolismos en el Antiguo Testamento, donde Dios decía que Él iba, pero que realmente quien iba era el ejército que Él estaba enviando. En este sentido, el Señor viene en el sentido de el ejército romano. No es la venida personal de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, por tanto, velad. No sabéis en qué día vuestro Señor viene. No sabéis en qué día va a suceder esta destrucción. Por eso debían de estar alerta. Por eso debían de estar preparados. Esta venida del Señor es en el sentido de venir con el ejército romano. Y ese día, desde luego, nadie lo sabía. Jesús solamente le está dando señales para que ellos se estén preparando para ese día. Pero específicamente el día, la hora, realmente nadie la sabía. Versículo 43. Pero comprende esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Jesús por eso le dice, estén alerta, estén vigilando. Desde luego, dice Jesús, si el dueño de la casa, si la persona supiera que el ladrón sabe a qué hora va a venir, qué día va a venir, él está preparado para poder combatir al ladrón, para no dejarse robar, estaría preparado. Y desde luego, cualquiera. Si alguien sabe que se le van a meter a su casa a robar esta noche, está preparado, está alerta. Pero como ese día no se sabe, nos podemos ir a dormir hoy y no nos damos cuenta. Posiblemente no nos demos cuenta si nos robaron hasta el día siguiente, si es que no oímos ruido ni nada. Entonces Jesús le está diciendo que ellos deben de estar preparados para ese día, porque no saben. Ese día de la invasión de los romanos a los judíos, no sabía cuándo, no se sabía. 44. Por eso también vosotros está preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Jesús siempre está haciéndole hincapié a ellos. Les está haciendo hincapié que ellos estén preparados. Que ellos estén preparados, que estén alerta, porque ese día puede venir de repente. Y de nuevo, la venida aquí del Hijo del Hombre se está refiriendo en la representación del ejército romano. No es a la venida personal de nuestro Señor Jesucristo. Para juzgar a las naciones, no. Es en el sentido de el ejército romano. A esa venida se está refiriendo Jesús dentro del contexto. Si sacamos desde luego los textos fuera de su contexto, pues podríamos decir que se refiere a la segunda venida de Cristo. Pero
realmente es sacar el texto fuera de su contexto. Jesús usa esta ilustración en distintas ocasiones para enseñar la necesidad de estar alerta, siempre preparados. En las Escrituras nosotros encontramos muchos textos, muchos versículos que nos hacen ver que debemos de estar alerta. Los discípulos debían de estar alerta en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Nosotros debemos de estar alerta, no en cuanto a la destrucción de Jerusalén, porque ya eso ya pasó en el año 70, pero sí debemos de estar alerta para la segunda venida de Cristo. Ellos debían de estar alerta, vigilando, estar preparados en todo momento, viendo y analizando las señales que Jesús le acaba de dar, que Jesús les acaba de enseñar, para poder huir y poderse salvar. Cristo siempre usa esta ilustración del ladrón que viene de repente, del ladrón que viene por la noche. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 2. 1 Tesalonicenses 5:2 dice el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica: pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. El apóstol Pablo hace ver a los hermanos en Corintio que el Señor, la venida de Él, va a ser como ladrón en la noche. ¿Quién sabe cuándo el ladrón viene? Es de repente. Nadie sabe. Así la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser. Así iba a ser la destrucción de Jerusalén. Los romanos iban a llegar de repente. En segunda de Pedro, que sí se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Tanto Jesús como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ellos nos hacen ver que la venida del Señor vendrá como ladrón en la noche, de repente, sin saber cuándo será, ni el día ni la hora. El ladrón no solo viene por la noche, puede venir por la mañana, puede venir por la tarde, en cualquier momento. La venida de nuestro Señor Jesucristo no sabemos. La destrucción de Jerusalén no se sabía. Claro, ahora nosotros podemos decir con toda seguridad que fue en el año 70, porque ya pasó, ese evento ya pasó. Y entonces podemos asegurar que con certeza que fue en el año 70. Ahora, ¿qué día? No podríamos decir si fue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No sabemos qué día fue. ¿A qué hora? Tampoco tenemos esos detalles. Pero que sí sucedió, sí sucedió. Pero la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues como es futura, no la sabemos. Como en ese momento la destrucción de Jerusalén era futura, no se sabía qué día, qué momento iba a suceder. Y por eso ellos debían de estar preparados para ese momento y poder huir y poder salvar su vida de esa destrucción. Tenían que estar vigilando a través de las señales que Jesús les advirtió, a través de las señales que Jesús les dio. Ellos tenían que estar vigilando, estar alerta para que ese momento no los agarrara de sorpresa, no los agarrara dormidos y así se perdiera. Ahora Jesús hace la comparación del siervo fiel, de aquel que está vigilando, de aquel que se está preparando y el que no lo hace. Ahora Jesús hace la comparación de un siervo fiel que sí está alerta, que sí está viendo esas señales para poder huir. Y aquel que no pone la atención, aquel que no se preparó. En Mateo 24, versículo 45,
Mateo 24, versículo 45, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que le diera la comida a su tiempo? Jesús hace la pregunta. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? ¿Quién es el que está alerta, el que está vigilando, el que está atento a las señales que se les están dando? ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Aquel que su Señor le puso sobre sus bienes, sobre su casa, puso los siervos para que le diera su comida a tiempo. La palabra fiel indica que el siervo cree en su maestro, que su palabra es buena y que su servicio es digno. La palabra prudente indica que el siervo es un fiel mayordomo, haciendo uso correcto de los recursos dejados a su cargo. Aquel que está vigilando, aquel que está alerta, aquel que está haciendo lo que su Señor le ha mandado. ¿Qué le ha mandado nuestro Señor Jesucristo? Que ellos estén alerta, que ellos estén vigilando, que ellos estén viendo las señales y que puedan huir, puedan hacer caso. Porque si no lo hacían, desde luego iban a sufrir las consecuencias terribles de la destrucción de Jerusalén y los judíos. Este siervo era puesto como mayordomo sobre la casa familia de su dueño para proveer el alimento diario de los demás siervos y dirigir la casa en todo durante la ausencia del Señor. Era como que el Señor, el dueño, estuviera ahí, pero simplemente ha dejado a cargo a este mayordomo sobre la casa, sobre todo lo que él tenía que hacer. Debía de estar haciendo lo que su Señor le mandaba. Le dio su alimento a tiempo, es decir, según las horas indicadas por el Señor, como si éste estuviera presente, como que el dueño estaba ahí y el dueño le está dando a tiempo la ración, le está dando a tiempo su pago. Este mayordomo tenía que ser igual, no tenía por qué cambiar absolutamente nada. No descuidó su obligación, diciendo, el Señor está ausente o mi Señor tarda en venir. No, el mayordomo fiel es el que está haciendo, como si su Señor estuviera allí. No está sirviendo como el ojo, solo cuando su Señor está allí, lo está viendo y lo está vigilando, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo no iba a estar ya no iba a estar con ellos. Ahora, ellos deberían de estar alerta y viendo las señales. 46. Dichoso aquel siervo, a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. ¿Así como? Bueno, como dando la comida a tiempo, haciendo lo que su Señor le mandó. Dichoso, feliz, bienaventurado el siervo, que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo así las cosas que Él le mandó, tal y como Él le mandó. El Señor le puso sobre su casa y salió, se fue. Por un tiempo estaba ausente. Esta es la prueba verdadera de la fidelidad y de la prudencia. No cuando está el Señor, no cuando está el dueño. Porque cuando está el dueño sí se pueden hacer las cosas y puede haber fidelidad. Pero cuando no está el Señor, cuando no nos está viendo el jefe, muchas veces no somos tan fieles como realmente cuando Él está. ¿Qué hacemos por el Señor durante esa ausencia? Nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué van a estar haciendo los discípulos durante la ausencia de nuestro Señor Jesucristo? Y de ese momento, antes que llegara ese momento, la destrucción de Jerusalén, ¿qué iban a estar haciendo ellos? Recuerda, Jesús muchas veces Jesús le dijo, bueno, muchos estarán bebiendo, casándose, dándose en casamiento, como en el tiempo de Noé. Compárese el comportamiento de los niños cuando están los padres.
El comportamiento de los trabajadores cuando no está el patrón, etcétera. Hay muchos hijos que cuando está el padre, como dicen, no quiebran ni un plato. Pero cuando no está su padre, ¿verdad? Hay el dicho, quiebran toda la vajilla o quebramos toda la vajilla. Al venir el Señor, el mayordomo no debe estar hablando acerca de hacer su voluntad, sino haciendo la voluntad del Señor. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenían que estar haciendo los discípulos. Haciendo la voluntad del Señor, no la de ellos. La única manera de gozar de esta bendición es hacer su voluntad con constancia, con firmeza, con perseverancia, sin movernos ni a la derecha ni a la izquierda. No hacer lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que Dios me manda, lo que el Señor Jesucristo me manda. En 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, está firmes, constante, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Los discípulos debían de estar constantes, firmes, alerta, preparados. Así nosotros debemos de estar firmes, estar constantes en la obra del Señor. Es cierto, el Señor no está aquí en la tierra. Él va a regresar. Un día va a regresar. Pero debemos de estar preparados. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si los discípulos estaban alerta a la advertencia que Jesús les estaba haciendo, les estaba diciendo, no iba a ser en vano. Iban a poder salvar su vida. Mateo 24, 47. De cierto os digo que lo pondrá sobre todo sus bienes. Si se va y regresa, bueno, y le hay haciendo lo que él le mandó, lo que él le ordenó, dice que le va a dar recompensa, va a haber recompensa. La recompensa que nuestro Señor dará a sus fieles. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Nuestro Señor, nuestro Dios, no es injusto. Él no se va a olvidar de lo que nosotros hayamos hecho. Si estamos firmes, si estamos constantes, nuestro trabajo no va a ser en vano. Y Él nos va a premiar, porque Él no es injusto. Él no se va a olvidar de nuestro trabajo, de nuestra obra y de nuestro amor hacia Él. Dios nunca olvida la obra, el trabajo que hacemos por Él. Mateo 24. Pero si aquel siervo es malo, y dice en su corazón, mi Señor tardará. Fíjese, eso está comparando el siervo fiel y el siervo infiel. Aquel siervo que no está preparado, aquel siervo que no está viendo las señales, con aquel que sí está preparado, está alerta. Este siervo dice, bueno, en su corazón mi Señor va a tardar. No sabemos cuándo va a ser, cuándo va a regresar, cuándo va a suceder esto. Dice el 49. Y empieza a golpear a sus consiervos. Y come y bebe con los que se emborrachaban. Bueno, aquí está este siervo infiel. Mi Señor no está. Yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. No me interesa estar pendiente de las señales. Comienza a maltratar. Comienza a vivir su vida como él quiere, emborracharse, embriagarse. La causa principal de toda rebelión contra su Señor fue que él dijo, mi Señor tarda en venir. Pero el problema era que no sabía cuánto tiempo tardaría. Sin duda, esta es una causa principal de la maldad hoy en día. La gente no cree que el Señor vendrá pronto.
Por eso la gente no quiere obedecer al evangelio. Pues la gente no quiere saber de Jesús. Muchos sí creen en su venida, pero no es ahorita. En Pedro, en la segunda carta, muchos decían, todo sigue igual. Hace mucho tiempo hemos oído eso, que nuestro Señor va a venir. ¿Dónde está su promesa? Pero Pedro, a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través de Pedro le dice, para el Señor, 1000 años es como un día. Que todos tomemos nota de esto. El Señor vendrá y debemos de estar preparados. Los discípulos debían de estar preparados para esa venida que Jesús les está advirtiendo de la destrucción de Jerusalén. Además, vendrá en día que éste no espera y a la hora que no sabe. No sabemos. No sabían los discípulos ni la hora ni el día que estas cosas iban a suceder. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo, el día que no lo espera y a una hora que no sabe. 51. Y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. El siervo fiel y prudente fue bendecido y iba a ser bendecido. Y el siervo malo iba a ser castigado. Si no estaba alerta, si no estaba entendiendo o no ponía atención a las señales, iba a ser castigado. Iba a ser terrible el castigo. Será cortado en dos y será condenado con los peores pecadores. Siempre debe tomarse desde el contexto de Mateo 24. No podemos sacar estos versículos de el contexto de Mateo 24. Se está refiriendo a aquel siervo que está alerta, que está vigilando, que está viendo las señales y que puede escapar. Y aquel siervo que no le interesa, no puso atención, se embriaga, hace lo que él quiere, pues va a sufrir las consecuencias. Y las consecuencias fueron terribles, hermano. Fueron terribles. Esa destrucción fue terrible. Como decíamos, hay comentaristas que dicen que las calles corría la sangre como río. Fue tanta la matanza, fue tanto la sangre que corrió, que las calles parecían ríos. Fue terrible, hermanos. El que no esté alerta, vigilando, iba a sufrir las consecuencias de la destrucción de Jerusalén. Y la sufrió. Muchos, miles, sufrieron esas consecuencias. El que estuvo alerta, los discípulos, que estuvieron alerta, que creyeron en lo que Jesús le estaba diciendo, pues lograron salvar su vida. Lograron escapar de estas consecuencias tan terribles que sucedieron en ese día. Hasta que venga aquel personaje importante, tenemos responsabilidades. Los fieles reciben recompensa y los infieles son castigados. Por lo tanto, los que esperaban tener esta actitud vigilante, ser cumplidos, preparados, alertas, podían salvarse. En Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14, dice el apóstol Pablo, y hace todo esto, sabiendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creí. El apóstol Pablo alerta a los hermanos en Roma. Estaban dormidos espiritualmente. Y Pablo les dice, es tiempo
Tiempo que despierten. La salvación está más cerca de lo que hemos creído. Nuestra salvación, hermanos, cada día está más cerca de cuando creímos, cuando nos bautizamos. Versículo 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. El estar despierto es que nos vistamos con las armas de la luz, que estemos preparados, que estemos haciendo la voluntad de Dios. Versículo 13, andad decentemente como de día, y no en orgías y borracheras, no en promiscuidades sexuales y lujuria, no en pleitos y envidia. Son obras de la carne. Y si las andamos haciendo, no nos estamos preparando. Y el Señor puede venir en cualquier momento. Versículo 14, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Estemos fieles al Señor siempre. Él viene en cualquier momento. Estemos preparados para este día. El que no estuvo preparado para la destrucción de Jerusalén, sufrió las consecuencias. Si no estamos preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a sufrir las consecuencias. Y estas consecuencias son eternas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2:10 dice, no temas lo que estás por sufrir. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar vigilando. Tenemos que estar fieles para que el Señor, o si la muerte nos encuentra, que nos encuentre fiel, haciendo la voluntad de Dios, para que Él nos pueda dar la corona de la vida eterna. La única señal que encontramos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es esta. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 al 3, dice el apóstol Pablo. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Versículo 3. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Es interesante. Porque la gente está siempre pensando, cuando hay una catástrofe, cuando hay un terremoto, un maremoto, hay guerra, la venida del Señor está cerca. Se están cumpliendo las señales. Mentira. No hay señales. Esas señales eran exclusivamente de la destrucción de Jerusalén, no a la segunda venida de Cristo. A la segunda venida de Cristo la única señal es cuando la gente menos espera. Paz y seguridad. No guerra, no hambre, no peste. No, es todo lo contrario. Los falsos maestros dicen, ya hay guerra, ya está cerca Jesús. Hay terremoto, hay tantos muertos, ya está cerca la venida del Señor Jesús. No, no es cierto. Es todo lo contrario. Cuando la gente esté más tranquila, cuando digan paz y seguridad, cuidado, porque ahí sí vendrá nuestro Señor Jesucristo. Todo lo contrario que muchos profesan. Cuando todo esté más tranquilo, cuando la gente esté en paz, en tranquilidad, no cuando haya guerra, hambre, terremoto. Nada de eso. Creamos a lo que la Biblia dice, no a lo que los hombres pregonan o profetizan o enseñan. Que Dios nos bendiga, hermano, a cada uno de nosotros.